¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar entonces la capacitación del día de hoy en la parte que nos habíamos quedado acerca del nitrógeno. Entonces, como ustedes saben, el nitrógeno es el nutriente, uno de los nutrientes principales en el agua residual. Entonces le vamos a ver sus estados de oxidación, o más que su estado de oxidación, sus niveles de moléculas, en donde se ve su oxidación justamente. Entonces, el nitrógeno, sí, habíamos visto ya, se necesita 100 de carbono, 5 de nitrógeno y 1 de fósforo. Entonces es un reactivo, suele no ser limitante, muy pocas veces existe deficiencia de nitrógeno. En las plantas de agua doméstica la deficiencia de nitrógeno es muy poca, pero en las plantas de agua residual industrial algunas puede que haya una deficiencia de nitrógeno y un exceso de DHUO. Este caso he visto únicamente en una planta de tratamiento de chicles o de caramelos. Entonces ahí había mucho carbono y casi no había nada de nitrógeno. Entonces ahí se tenía que añadir el nitrógeno. Bueno, entonces los estados, por sus estados de oxidación, suele ser las siguientes moléculas. El nitrógeno, si esto nos vamos a demorar un poquito. El primero es el nitrógeno que se echa directamente al agua, que es el nitrógeno orgánico. Este nitrógeno orgánico es el que está como más presente en el agua residual, doméstica o industrial, y que tiene una coloración, o sea, no importaría aquí mucho el color, no, casi todo el color es medio, de cualquier color, ¿no? Y luego se va transformando en nitrógeno amoniacal. Este nitrógeno amoniacal suele estar de dos formas, dependiendo del pH. Cuando el pH es ácido, está en forma de amonio. Y cuando está con pH básico, tiene forma de amoníaco. Sí, y aquí va tomando en ambos casos del agua residual, sobre todo la doméstica, una coloración gris. Sí, va tomando una coloración gris. Entonces va nitrógeno orgánico, se oxida a nitrógeno amoniacal. Esta oxidación suele ser bastante rápida. Esta coloración gris suele ser bastante rápida en esta transformación de amonio y amoníaco. Sí, ambos tipos de nitrógeno se los mide con el famosísimo nitrógeno Kendall. Se escribe medio raro, ¿no? Con el nitrógeno Kendall. Entonces, este nitrógeno Kendall lo que mide es el nitrógeno orgánico y el nitrógeno amoniacal en esta oxidación que se produce, y el amoniacal en pH ácido se produce amonio y en pH básico se produce amoníaco. Este ya tiene una coloración gris y ambos se miden mediante el nitrógeno Kendall. Sí, entonces también puedo medir el amoniacal aparte. Resto el Kendall del amoniacal y me sale el nitrógeno orgánico. Sí, entonces esas son las formas en que se hacen las mediciones. Para medir nitrógeno Kendall tengo que hacer una oxidación completa del nitrógeno y voy restando de sus estados de oxidación. Para hacer amoniacal, fotometría. Entonces es mucho más sencillo, ¿no? El proceso de medir solo amoniacal. El problema es que mide casi que solo en amonio, pero que tampoco se hace un problema porque a este le puedo bajar el pH, hacer que se haga amonio, medir el nitrógeno amoniacal. Sí, entonces de esa manera puedo también realizar mediante métodos fotométricos, es lo más sencillo. Ahora voy a borrar, no se olviden de esto, ahora voy a borrar esto y le vamos a oxidar más al nitrógeno, un proceso mayor de oxidación, y vamos a tener el nitrito. Sí. Este nitrito no es que está mucho en el agua, o sea, no es que pasó mucho tiempo en el agua. Está y tiene sus particularidades, ¿no? Este nitrito, si es que se le deja como una forma de sólido en el agua, se le puede sacar en forma de sólido en el agua,
Se sabe que el nitrito es una materia prima para los elementos explosivos. Bueno, ya desde hace un tiempo se sabe que más de las cosas que creíamos llegan a ser explosivas. Entonces, y depende de la geometría en que se las ponga, ¿no? Entonces, este nitrito, sí que es una molécula que podríamos simplificar, ¿no? Como NO2 negativo. Esta molécula nitrito está un poco nomás de tiempo en el agua residual, no está mucho tiempo, porque rápidamente se oxida más y se forma el nitrato. Sí, se forma el nitrato. Este nitrato va a tener una coloración ya más oscura, es la que le hace el agua que se haga negra. Si el agua residual ya tiene un color negro. Entonces, ese ya es un color muy característico de esta agua residual, ¿no? Un color negro. Pasa de cualquier color a un color gris y luego un color negro. Sí, entonces este nitrato, que le vamos a poner así NO3 negativo, si ven cómo se va oxidando. Cada vez hay más oxígenos en la molécula. Este es el estado más oxidado. Tiene una coloración de color negro. Todo este proceso es el famosísimo proceso de, ¿quién se acuerda? Todo nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, nitrito y nitrato. ¿Cómo se llama este proceso? ¿Quién se acuerda? Se llama el proceso de nitrificación. Esta es la famosísima nitrificación. Sí, es el proceso de nitrificación. Y este proceso de nitrificación se da en presencia de oxígeno, como se puede ver ahí. Si es un proceso de oxidación en una planta de tratamiento aerobia se va a realizar. En una planta de tratamiento anaerobia no tanto. El proceso de nitrificación. Ahora, cuando esto es como que se hace a casi automáticamente. Este nitrito usa unas bacterias que se llaman las nitrosomas. Y este proceso de nitrito a nitrato son las famosísimas nitrobacter. Entonces son las nitrosomas y las nitrobacter, que tienen unas características un poco especiales. Son como un hexágono se les ve, ¿no? Y son un poquito flageladas. Color negro y un olor como a tierra húmeda. Un olor que no es desagradable. Entonces, estos son los procesos del nitrógeno simplificados. Sí, nitrógeno orgánico se oxida a nitrógeno amoniacal, se oxida a nitrito, se oxida a nitrato. Orgánico amoniacal gris, nitrito también un poco gris, un poquito más blanquecino, nitrato completamente negro. Se realiza el agua con el nitrato, se hace un agua de coloración negra. Todo el proceso se llama nitrificación. De aquí a acá se utilizan nitrosomas, de acá se utilizan nitrobacter. Muy bien, ahora necesitamos, esto es respecto al nitrógeno. Ahora hay un proceso que puede estar en el nitrito y se puede hacer otra vez amoniacal. Sí, hay un estado de reducción que se da muy pocas veces en sistemas de tratamiento en donde se hacen sistemas anóxicos aerobio-inóxicos o anóxicos aerobios anaerobios, sí, en procesos cruzados de tratamiento. En esos casos, esos procesos de nitrificación se le hace regresar, sí, desde el nitrito se le hace regresar el nitrógeno amoniacal mediante reducciones en procesos de tratamiento anaerobio. Esa se llama denitrificación. Denitrificación. Sí, denitrificación. Que son en estos procesos, como les digo, de anóxico. Sistemas son por lo general un anaerobio con una recirculación. Luego pasa a un anóxico. Sí, y de este anóxico a la final le meten en un aerobio. Sí, entonces son sistemas como que tienen su particularidad, ¿no? Estos sistemas, procesos anaerobio anóxico y se hacen denitrificaciones.
para que el nitrógeno, como no se usa mucho en los procesos anaerobios, el nitrógeno luego sirva para el proceso, para los procesos, se degrade solo la DQO, carbonácea, y el nitrógeno quede intacto para el sistema de tratamiento aerobio. Ese es el propósito. Entonces, es un proceso interesante, ¿no? Que suelen hacerse en los sistemas, en unos sistemas que se llaman SAN-MBR. SAN, suelen escribir así, SAN-MBR, que ya son los famosísimos procesos secundarios avanzados. Sí, que ya son ya otro nivel también, ¿no? Ya son procesos SAN-MBR y necesita un MBR en el sedimentado secundario, que ya vamos a ver qué es. Muy bien, entonces este ha sido el proceso de oxidación del nitrógeno. Ahora, borro esto. Tenemos un proceso ahora de reducción. Fíjense qué es lo que vamos a hacer. Este proceso de nitrificación se da en el tanque de tratamiento de aguas con aireaciones. Entonces aquí se ponen los aireadores y estos aireadores se le conectan a un blower y este blower arranca y empieza a hacer, ¿no? A meter las burbujas y aquí se va dando el proceso de oxidación del nitrógeno orgánico, todo lo que ya habíamos visto, todo el proceso de oxidación. Entonces, si ustedes se fijan, antes de eso se le introducían unos microorganismos, si se recirculaban unos microorganismos y en este punto, en esta piscina de aireación, esos microorganismos se activan, sí, es como que reviven, por eso se llaman lodos activados, porque desde la parte del sedimentador secundario, sí, es como que se quedan en un estado como congeladas, ¿no? Y el momento en que entran acá, se vuelven a activar y vuelven a funcionar. Muy bien, entonces esas bacterias que se activan en los tanques de aireación y empiezan nuevamente a funcionar, están acostumbradas a tener una temperatura adecuada en los lodos activados, una aireación adecuada, ¿sí? Llegan a tener todo adecuado, ¿no? Una cantidad de nutrientes adecuado. Pero, ¿qué pasa cuando se les para la aireación? Entonces, como son aerobias, necesitan oxígeno. Y el oxígeno ha sido el aceptor de electrones y al nitrógeno le han hecho desde el NH3, sí, el NH3 que era el amoníaco, NH3 que era el amoníaco o el NH4 positivo que era el amonio, depende del pH en el que esté, se transforma en NO2 negativo y luego se pone más. Aquí, si ustedes ven, es un proceso bastante interesante de oxidación, se oxida bastantísimo. Y luego NO3 negativo, que es el nitrato. Entonces cada vez se va oxidando y se va oxidando más y cada vez tiene más nitro o más oxígenos, como se ve aquí. Entonces las bacterias están felices de la vida, agarran el carbono, agarran los nutrientes del nitrógeno y lo van transformando hasta nitrato. Pero el momento en que acá se pone un tanque en donde se deja de airear, sí, aquí se deja de airear, no tienen aireación, los microorganismos empiezan a sacar el oxígeno del nitrato, porque como ustedes ven, se quedan sin oxígeno. Pero como son microorganismos aerobios, necesitan el oxígeno y la molécula que tiene bastante oxígeno es el nitrato, el de aquí abajo, el más oxidado, el nitrato. Tiene más oxígeno. Como tiene más oxígeno, lo que se hace es, se empieza a reducir, empieza a sacar el oxígeno de acá y va transformando en varios compuestos nitrogenados cada vez más reducidos. No es una reducción de denitrificación, que se llamaba así. Para arriba se llamaba denitrificación, pero no es una denitrificación, sino que se va haciendo N2, o sea, nitrógeno que está en el aire, nitrógeno gaseoso. Y este N2 es inocuo, de hecho respiramos, lo que más respiramos es nitrógeno más que oxígeno. Sí, es inocuo, o sea, no causa daño. Sí, se ha completado totalmente una reducción y este proceso se llama desnitrificación.
Este es el famosísimo proceso de desnitrificación, que también se dice que es un proceso anóxico. Proceso anóxico de desnitrificación. Entonces, entra el agua, aquí se oxida el agua, ¿sí? Los microorganismos empiezan a oxidar el amonio amoníaco, le van transformando NO2 en nitrito, luego en nitrato. El nitrato tiene mucho oxígeno y luego le pasas a un tanque en donde se le quita el oxígeno. Y como los microorganismos no tienen oxígeno para poder crecer, lo que hacen es agarrar el oxígeno del nitrato que estaba muy oxidado y lo van reduciendo, es un proceso de reducción, un proceso anóxico de reducción hasta que el agua llega a ser nitrógeno gaseoso, o sea, N2, totalmente inocuo. Y este proceso se ha llamado desnitrificación. Entonces, lo que haces con el agua es, prácticamente, muy bien, este le vamos a borrar, es el proceso del nitrógeno, como ven, es un proceso un poco más complejo que los otros procesos. Y lo que vamos a hacer es oxidar, sí, vamos a hacer en definitiva, oxidar el nitrógeno hasta tener nitrato. Y una vez oxidado el nitrato, vamos a hacer un proceso anóxico de desnitrificación. Y este se va reduciendo hasta quedar en N2, que es el nitrógeno del aire. Es el nitrógeno inocuo, que como les digo, nosotros respiramos apenas un 21% de oxígeno. Lo resto que respiramos es nitrógeno. Nuestros pulmones no captan el nitrógeno, pero sí el oxígeno. Entonces, para quitar o eliminar el nitrógeno, hacemos un proceso aerobio y luego un proceso anóxico. Entonces, esto de ley es un proceso aerobio. Sí, así se quita el nitrógeno del agua para evitar ¿cómo se llama la enfermedad que habíamos dicho de las aguas, en que las aguas se hacen verdes? Se llamaba eutrofización. Exacto, para evitar la eutrofización. Entonces oxidamos todo el nitrógeno y luego le quitamos a los microorganismos, a los lodos activados y las bacterias que habíamos llamado nosotros, esto es el proceso nitrosomas y nitrobacter, y luego hay otras bacterias que van transformando esto en esta reducción anóxica que se llama desnitrificación. Muy bien, entonces aquí hemos visto varios de los colores que tienen las aguas residuales. Gris, amonio amoníaco. Negro, nitrato. Verde, eutrofizado. El nitrógeno eutrofizado y se hace algas, ¿no? Esas algas son microscópicas, son como un polvito verde. No es como Bob Esponja, así como lechugas, ¿no? Que se ven las algas ahí. No son así. Sino el proceso de eutrofización es como bastante más feo, ¿no? Le vamos a ver en las diapositivas, ahí tenemos un proceso de desnitrificación y ahí se puede ver cómo son. Un proceso de eutrofización. Un proceso de eutrofización que sería este. Y miren, así son, ¿no? Las algas son así, se van formando así. Como una sopa de espinacas más, o una crema de espinacas, ¿no? O sea, verde así intenso. Y obviamente esto impide que vamos a tener oxígenos disueltos altísimos en la mañana y bajísimos en la noche. Uno a veces cree que las algas son muy buenas para oxigenar, sí, pero mientras hay sol. Se va el sol y los oxígenos disueltos llegan a cero, ¿no? Y es como que todos los animales se pueden estar muriendo en la noche porque el oxígeno disuelto es cero por la degradación. Bueno, tenemos dos preguntas. ¿Me sale o no son preguntas? No. Qué chistoso. Bueno, entonces no han sido preguntas. Ahí esto respecto al nitrógeno. Veamos de ahora el oxígeno disuelto. Sí, como pueden ver aquí en la presentación, el oxígeno disuelto, mientras más oxígeno disuelto, más organismos más grandes viven. Sí, entonces
es un buen bioindicador de la calidad del agua, el oxígeno disuelto, en el agua natural. Si ustedes se fijan, a 1 miligramo solo viven ¿cómo se llaman estos? Nemátodos, ¿no? Solo viven gusanos. En 2 solo viven peces pequeñitos. En 3 ya viven cangrejos, ¿no? En 4 peces que ya tienen, que no son, o sea, ya viven peces un poquito más grandes, en 5 más grandes, en 6 más grandes todavía. Entonces depende del oxígeno disuelto que esté en el agua para que los animales puedan vivir. Pero ahora les hago esta observación respecto al oxígeno disuelto. Sí, entonces, en el oxígeno disuelto tengo lo siguiente. El momento en que yo tengo oxígeno disuelto positivo, digamos que tengo unos 9 miligramos, le voy a hacer una tabla, tengo 9 miligramos, luego le voy a poner aquí 0 miligramos y el oxígeno disuelto desaparece. O sea, le voy a hacer aquí. Acá tengo vida muy grande, acá tengo vida más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, perdón, más pequeña, cada vez más arriba, más grande, cada vez menos oxígeno disuelto, vida más pequeña. Sí, aquí ya no tengo nada de microorganismos, nada vivo. Esto de aquí es el oxígeno disuelto y en la parte de acá se va la DQO y la DBO, que le vamos a resumir solo como carga orgánica o COT, pongamos, carbono orgánico total. Entonces, a partir de 0 no es que el oxígeno disuelto se haga negativo. Significa que empieza a haber DQO. Sí, entonces, aquí tengo un agua de bastante buena calidad, media calidad, baja calidad, pésima calidad. Es agua Ingeniero, residual. por favor, que comparta la pizarra porque está la Ah, presentación. cierto. Perdón. Entonces, aquí tengo, ¿no? Aquí más vida de mayor tamaño, menor calidad, una casi solo gusanos. Y luego aquí abajo ya no tengo casi vida, sino solo tengo bacterias. Porque las bacterias son procariotas. Entonces no requieren oxígeno. Las bacterias requieren oxígeno, son procariotas. Entonces ahí ya solo me van a vivir bacterias, ya cuando tengo esto de aquí. Entonces, lo que yo hago cuando hago una planta de lodos activados es simularle, poniéndole acá oxígeno disuelto a la brava con blowers y aireadores para que se suba el nivel de oxígeno disuelto en el tanque de aireación y puedan vivir microorganismos que me van a hacer un trabajo bastante importante, como por ejemplo los rotíferos en los lodos activados y los famosísimos, sí, los rotíferos y todos los famosos nitrobacter y nitrosomas. Sí, esos son los que me van a hacer este proceso. También me sirven mucho las amebas, son muy buenas. Sí, por procesos aerobios, aquí los microorganismos aerobios son mucho más eficientes. Porque como ustedes saben, las bacterias hacen un proceso que se llama glucólisis y solo utilizan 2 ATP, me parece que era de energía, ¿no? Solo 2 ATPs. Mientras que acá arriba se utilizan 16 ATP. O sea, aquí se consume mucho más energía que acá. Acá solo 2 y aquí 8 veces más. Entonces, un lodos activados al inyectar aire simula un agua de mejor calidad, crecen microorganismos un poco más grandes y se degrada 8 veces más que este tratamiento de aquí abajo. Muy bien, entonces, en el agua residual lo que se trata de hacer es justamente, le voy a volver a subir, si tengo una DQO, le vuelvo a poner, le tengo que poner oxígeno disuelto, cada vez más oxígeno disuelto hasta cumplir la demanda y que vuelva a un estado de calidad, ¿cómo se podría decir? Como un estado de calidad otra vez apreciable, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Vamos con esto del oxígeno disuelto a otro ejemplo. Tengo aquí un agua residual y le pongo un aireador y el aireador empieza a hacer su trabajo. Entonces, digamos que el agua residual tenía una DBO de 1000.
o sí, digamos que tenía una DBO de 1000. Entonces tiene una demanda bioquímica de oxígeno de 1000 miligramos por litro. Una demanda, o sea que esta agua aquí está demandando oxígeno, está exigiendo oxígeno. Es como el banco, ¿no? Cuando tú le debes al banco, el banco te está demandando que le pagues, está pidiéndote que le pagues. Te estás llamando 2 veces al día a cobrarte para que le pagues. Así igualito es la demanda bioquímica del oxígeno, está demandando oxígeno, así como el banco demanda cuando le debes. Entonces, si tú le inyectas oxígeno, no vas a tener en el agua residual oxígeno disuelto, sino que vas a ir pagando la demanda. Digamos de que yo tengo una eficiencia de 100%, que es imposible. No voy a tener, es imposible. Pero solo para que ahorita se entienda el ejemplo, digamos que tenemos una eficiencia del 100%. Y yo inyecto 10 miligramos por litro de oxígeno. Y acá resulta que se me va a bajar a 990 miligramos de oxígeno sobre el litro la demanda. Como le inyecté 10, no es que aquí, ¿cuánto va a ser el oxígeno disuelto aquí para ver si están atentos? ¿Cuánto va a ser el oxígeno disuelto aquí en el agua residual? Si hay DBO, ¿cuánto es el oxígeno disuelto? Hay algunos compañeros o compañeras que trabajan en laboratorios. En un agua residual, ¿cuánto es el oxígeno disuelto? Si no le mueves la sonda, si le dejas ahí fija un rato, ¿cuánto te da luego de un ratito cuando ya deja de moverse el agua? Si deja de moverse sería 0. Exactamente. Entonces aquí oxígeno disuelto, 0. Porque cada vez que ingresa un poquito de oxígeno, como 10 miligramos, sí, aquí llega a bajarse 10 miligramos, porque esta es la demanda de oxígeno. Es como un banco que cuando apenas tienes plata te saca de los bolsillos la plata, ¿no? Como los bancos, creo que es como todos. Entonces, si tú ganas $10 y debes 1000, te quita los $10 y ya solo debes 990. Si le sumas 50 más, le inyectas 50 miligramos sobre litro más, entonces le debes solo 740 miligramos por litro. Y así, mientras más tú pagues esto, o sea, mientras más oxígeno le pongas, más elimina la demanda. Y el rato en que llegue a 0 miligramos sobre litro es como que se acabó la deuda. El rato en que pasa eso y tú le pones 1 miligramo sobre unos, bueno, pongámosle 7 miligramos por litro, una vez de que ya pagaste todo, ya te quedó en 0, entonces el oxígeno disuelto subirá a los 7 miligramos por cada litro. ¿Entendido? Entonces, hasta como habíamos visto en el gráfico. Tienes una DBO alta, le empiezas a oxigenar, pagas la deuda hasta que llega a 7. Y va a depender de la temperatura y ahí se satura, de ahí no sube. ¿Sí? A un nivel en que le permita la temperatura, el oxígeno disuelto se satura y ya no sube. Por más que le oxigenes, ya no sube. Entonces la DQO y la DBO sí puede ser súper baja. Te tienes que seguir aumentando el oxígeno y luego llega a un punto y se satura, se hace una asíntota. Sí. Si es que tienes más DBO, por ejemplo, entonces necesitas oxigenar más, hasta que llega ya a tener oxígeno disuelto. Aquí es 0 oxígeno disuelto y desde aquí es positivo. Y luego se satura y sigue ya con el valor saturado. Eso es lo que hace. Hemos puesto una eficiencia del 100% en aireación, pero eso no es cierto. Cuando tengo aspersores de oxígeno disuelto grueso, como las flautas, sí, les ponemos, ¿no? Como esas flautas que ponen, que son unos tubos con agujeros, si tienen eficiencias del 1 hasta máximo 5%, pero así si son suertudos en la vida, esas flautas, o sea, solo poner el tubo y hacerle huecos, te da eficiencias del 1 al 5%, nada más. Y ahora cuando pones aspersores, sí, difusores de aire, difusores, aspersores, aireadores, estos tienen una micro burbuja. Y esta micro burbuja tiene eficiencias que van desde el 5%, más o menos la media es un 15%, suelen tener,
Y a veces hasta pueden subir a, me parece que es 27% de eficiencia. O sea, el oxígeno 27% se disuelve. Es un montón y ahorras un montón de HPs solo con difusores. Varias plantas de tratamiento de aguas residuales yo he visto que construyen y no funcionan. Y los constructores están dando vueltas, ya dejan ahí, ya no pueden más, ya se les acaba la plata, como decirlo, ya dejan ahí. Y a veces vamos y vemos que solo es la eficiencia de la burbuja. Tienen que poner aireadores. Yo no sé por qué no les gusta poner aireadores. Se ponen los aireadores y la eficiencia sube del 5 al 27%. Un montón. Ya tienen los microorganismos del oxígeno necesario y empiezan a funcionar. No sé si quieren ver los aireadores. Veamos un poco cómo son estos aireadores, ¿no? Entonces les voy a compartir la pantalla para que veamos cómo son estos aireadores. Compartir pantalla 2. Compartir. Entonces les vamos a poner... Uy, se me va. Pongamos aquí. Air Diffuser Wastewater. Para indicarles cuáles son los tipos y más o menos cómo funciona. Fíjense, cuando tú pones Air Diffuser Wastewater, ves cómo son los difusores. Que son esos platitos, estos son los que más se utilizan. Esos platitos que tienen un caucho y vean la burbuja que produce. Esto es muchísimo más probable que disuelva a que pongas huequitos en el tubo y haga un proceso, ¿no? Uno de estos platos van desde unos $50 hasta unos $75. Pero valen la pena. Este es el famosísimo, así se arman, ¿no? Estas patitas, tubo cedulado 40 y sistemas de difusión. Aquí tienen esa membrana, ese caucho que es llena de huequitos. Estos te duran larguísimo más de eso. Sí, entonces aquí, por ejemplo, está en un proceso, creo que están zafados, ¿no? Fíjense la burbuja que produce. O sea, es una burbuja. Miren este de aquí, este diffuser, ¿no? Estos venden, son un poquito más caros, valen $90 más o menos, ¿no? Aquí hay unas 2 personas nomás en todo el Ecuador que venden. Entonces, estos son los sistemas de difusión, que no son las famosísimas flautas, ¿no? Que todo el mundo hace y que créanme que se bota la plata porque la eficiencia es muy baja. Bueno, aunque alguien sabe qué idioma será, urdu, creo que es eso. Entonces, vamos a verles un poquito más grandes. Aquí están. No sé si se puede abrir. Pero estos son los difusores, en plato pequeñito. Sí, se pone, por ejemplo, en tubo de metal sostenidos con abrazaderas. Ese es el sistema que funciona. Sostenidos con abrazaderas. Entonces, aquí es donde les venden. Miren. Hay de diferentes tamaños. Sí, y son plásticos y les puedes sacar inclusive. Le sacas esa membrana y te funciona. O sea, son súper buenos. Miren cómo produce la aireación. La burbuja, en vez de irse toda una burbuja grandota que se va todo para el aire, o sea, que pasa la burbuja así grandota, no. Y sale toda la burbuja grandota al aire, van burbujas pequeñitas que son más difíciles que lleguen al aire y por lo tanto se quedan en medio del agua y tienen unas eficiencias súper altas. Entonces, de esa manera funciona. Fíjense este. Yo sí les digo, cuando ustedes tienen problemas con las plantas de tratamiento de agua residual, error clásico, común, error 1, que no les ponen aireadores. Y a veces ya les digo, he puesto en las plantas de tratamiento aireadores en vez de las flautas y ya. O sea, esa situación mejora un montón. Así está en este video. Estos son otros, son unas especies como de tubos. Sí, son como tubos, estos de aquí, que se inflan, ¿no? Se inflan igual, así como todo el tubo se infla y bota el agua y bota la microburbuja. Estos no he utilizado yo, pero sí he visto que en plantas yo no he utilizado, pero sí he visto que utilizan. Aquí está como le suelen poner con cosarines, se les fija con estas cuestiones de acero inoxidable y tubos de aquí es cédula 80. Debe ser un tanque bastante más profundo, en unos 10 metros de profundidad para que hayan puesto tubos cedulado 80. 2 pulgadas cedulado 80 y 1 pulgada cedulado 80. Este ya es
Ya es más de veras, ¿no? Miren, todas las plantas, quiero que se fijen, ¿no? Todas las plantas que vemos tienen un montón de aireadores para que pueda funcionar. Los sistemas de flauta suelen estar así, sin difusores, solo en los tubos, con huequitos. Y como les digo, la deficiencia ahí, 1%. Fíjense aquí, ¿cuánto aireador hay ahí? Miren. Sí, y son tanques súper gigantes. De unos 9 metros y en unas parrillas para que se puedan levantar. Entonces ahí uno puede ver la importancia de estos aireadores. Fíjense, o sea, los tanques de lodos activados, fíjense, no se ven esas burbujas grandotas como cuando hacen los tanques los tanques, sino son burbujas que casi no se percibe tanto, porque todo el aire se queda en el agua, que es lo que queremos, y no queremos que salga el aire nuevamente en burbujotas. Aquí está, fíjense qué tupidos estos sistemas, ¿no? Qué tupidos o sea, cómo usan los difusores. Y hay veces que hacen solo las flautas y donde solo ponen los tubos y solo en los tubos ponen huequitos. Entonces, imagínate la diferencia entre la difusión de este aire con la otra. Aquí, por ejemplo, se ve la micro burbuja cómo funciona. Me gustaría verle el video. Si es que tenemos, a ver, este es el proceso que estábamos viendo, este no es. Vamos a ponerle Air Diffuser Waste Water. Vamos a ponerle un video para que vean la burbuja, la capacidad que tiene esa burbuja de difusión. Este de Hindi, Urdu no nos sirvió. ¿Qué les hacen en la India? Creo que tienen, a veces está en eso, ¿no? En India, en Urdu. Mejor de los casos en chino. Ahí está sin aireación y me imagino, y los lodos activados, y ahí le prende la aireación. Ahí se están prendiendo empiezan a empujar, y el lodo empieza a subir. Como ven, no se ve ese revoloteo grandotote que sucede cuando le ponen los aireadores de burbuja gruesa. Es apenitas, o sea, el aire se está quedando en el agua, no se está yendo el aire volviéndose al aire, sino que se está quedando en el agua. Eso es lo que está pasando. Así debe funcionar. Bienvenido a nuestro sitio de cliente. Bueno, este es, quitamos el anuncio. Ese de ahí que salió al final es el famoso MBR. Así que sí. Bueno, iba a explicar, ¿no? Ahí explica el movimiento de los lodos activados que con el proceso de aireación se activan justamente. Parecía que tenía un video, pero parece que no. Muy bien, y ahí se ve, ¿no? La burbuja que produce en agua limpia le ponen para que se pueda notar. Bueno, entonces le vamos a... Creo que ya con eso ya se entiende, ¿no? Entonces así funciona. La burbuja fina tiene que ser siempre la burbuja fina, no se vayan a olvidar. Y estos platos plásticos, estos cauchos son con huequitos, son muy útiles, son muy buenos. Les pueden salvar cuando no se oxigena, este suele ser el problema, ¿no? Entonces ahí se ve la aireación. Entonces ahí dentro me parece que es entre un plato nuevo y un plato viejo. Pero mejor es, aunque sea tener plato viejo, es mucho mejor que tener flautas. Muy bien. Entonces, ahí vimos, ¿no? Estos procesos de oxígeno disuelto. Cómo se hace esta disolución del oxígeno disuelto en el agua. Bueno, nos dice Vanessa Mendoza, ¿cómo calcular la cantidad de aire que se debe inyectar por kilogramo de DQO para la oxidación? Podemos hacer el cálculo de una vez por si acaso, no sé si es que desean. ¿Nos puede indicar las flautas, por favor? Las flautas solo son el tubo, sí, el tubo donde deberían ir los aireadores, les hacen huequitos. Y en esa sale una burbuja súper gruesa. Veámosle si es que le ponemos, si es que habrá no. Que como no se hace, solo aquí en Ecuador, no me imagino que en otros países más, pero no se hace eso de la burbuja gruesa. Entonces...
Se desperdicia energía, ¿no? Por eso no se hace. Este es burbuja fina, burbuja fina. Este es como burbuja gruesa. Casi toda la burbuja se va otra vez al aire. O sea, se hace un hueco, solo es un hueco en el tubo. Sí, en vez de poner estos aireadores que esparcen súper pequeñita la burbuja, es un hueco en el tubo y sale ahí la burbuja. Sí, como así, como una burbuja gruesa, que no se queda en el agua, sino que se vuelve al aire. Así se revolotean, ¿no? Y así se ve bastante revoloteado el agua, porque todo el aire se está yendo de regreso al aire, a la atmósfera. No se ve porque, como les digo, es raro que hagan eso en otros países. Aquí es más bien común. Bueno, no es que se vea mucho, pero como cuando le pones en una pecera, le pones la manguera directo en el fondo de la pecera y te sale una burbuja gruesa y casi no airea. En cambio, si le pones una piedrita de aireación, las burbujitas son más finas y el aire se oxigena mejor. Muy bien. Entonces, no sé si es que quieren revisar, alguien quieren aprender a hacer el cálculo de una vez, porque es una pregunta recurrente. Algunos días nos han ido preguntando esto, ¿no? ¿Cómo se hace? De una vez, en oxígeno disuelto. Bueno, de una vez, no importa. Entonces, ¿cómo se calcula la cantidad de aire por kilogramo de DQO? Se hace lo siguiente. Más que de DQO se suele hacer con la cantidad de aire de DBO. Pero bueno, digamos que tenemos un caudal de 20, vamos a ponerle así, no mucho, ¿no? 20 metros cúbicos por día. Este va a ser el caudal, 20 metros cúbicos por día. Y tenemos una DBO 5. ¿De cuánto quieres ponerle? ¿Quién nos pregunta? Vanessa, ¿cuánto quieres ponerle? De unos 1000 tal vez. Ya, parece que ese es tu agua residual, ¿eh? Está bien. Entonces, ¿y el caudal no quieres que le pongamos de una vez? Unos 10 creo que son de las residuales. Ya, 10 metros, no importa, miligramos por litro. Muy bien, lo primero que haces es calcular, sí, esto les va a servir a todos. Entonces, vamos a verle, ¿no? Si está el pizarrón o no está compartido. Entonces, lo primero que tienes que hacer es calcular cuántos kilogramos de oxígeno necesitas al día en kilogramos de oxígeno. Entonces van a ser 10 metros cúbicos por cada día. Y esto le multiplicas por 1000 miligramos por cada litro. Por 1000 litros es 1 metro cúbico. Sí, y tienes una demanda de... Ahora, vamos a primero en volumen, no en metros cúbicos. La demanda ha sido de 10, a ver, miligramo, y me falta miligramo. 1 millón de miligramos es 1 kilogramo. Entonces aquí se me van estos 1000 y estos 1000. Entonces he necesitado 10 kilogramos al día de oxígeno. 10 kilogramos de oxígeno al día. Sí. Hasta ahí todo muy lindo. 10 kilogramos. Ya sabes, necesitas 10 kilogramos de oxígeno al día. Solo ha sido la multiplicación del caudal por la multiplicación de la DBO y le sacas en kilos. Pero esto si es que el mundo fuera perfecto y la eficiencia llegara al 100%. Sí, y la eficiencia llegara al 100% y el mundo sería perfecto. Así un mundo perfecto donde la FIFA no existe, ¿viste? Yo qué sé. Entonces, le vamos a borrar. Y tienes, vamos a anotarle acá, 10 kilogramos de oxígeno por día. Ahora le vamos a sacar las deficiencias. Resulta que le multiplicamos 10 kilogramos de oxígeno por día. Y ahora, fíjate, le vamos a hacer la eficiencia con las dos eficiencias. Burbuja gruesa, 2% le vamos a poner. Y burbuja fina le vamos a poner un 25%. Entonces le divides todo esto, le vamos a poner el 1 acá, por el oxígeno en el aire.
Resulta que el oxígeno tiene solo el 0.21% del aire. Esto le pondríamos 100% si en el aire hubiera 100% de oxígeno, pero no es cierto. El aire es 79% nitrógeno, 21% oxígeno. Entonces, a esta cantidad, para que me salga en aire, tengo que dividirle para 0.21. Entonces, aquí ya no es oxígeno, sino se transforma en aire. 0.21 kilogramos de oxígeno tiene 1 kilogramo de aire. Ya tengo kilogramos de aire. Chévere. Ahora, la eficiencia del aireador le vamos a poner que es una eficiencia 1 sobre 0.02 en burbuja gruesa. Y le multiplicamos por la densidad del aire, que 1.1, esto va a variar, depende de la temperatura y la presión, pero le vamos a poner, por ejemplo, práctico, que 1 kilogramo de aire es 1 metro cúbico de aire. Sí, hagamos esta división y nos va a quedar en metros cúbicos de aire. Kilogramo de aire con kilogramo de aire, kilogramo de oxígeno con kilogramo de oxígeno, dividido para la eficiencia del aireador. ¿Y esto cuánto me da? 10 dividido para 0.21 y dividido para 0.02 dividido para 1.1. ¿Cuánto nos da? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cuánto nos da? Sale 2.16. Ay, perdón, 2164,50. 2164 metros cúbicos. Ya, no le vamos a poner. Por cada día. Sí. Y ahora le vamos a hacer en un blower que necesitaría. Si quieren hacerle la transformación a CFMs, porque te venden en CFMs. Y una preguntita ahí, ¿cómo va a usar los difusores? ¿Cómo calcula también cuántos difusores necesita? Ya le vamos a hacer, sí. Entonces, aquí ya tenemos todo muy lindo, ¿no? Esta es la cantidad si le pones tubo y le haces hueco, nada más. Necesitas esta cantidad, un blower así, que va a ser un blower mega grande. O sea, es un blower súper grande. No es un blower pequeño, es un blower de unos 8 HPs. Le vamos a poner aquí, te va a tocar poner un blower de 8 HPs. Ahora le vamos a hacer con burbuja gruesa. Sí, con burbuja fina. Le vas a hacer el mismo cálculo, nomás que ahora la eficiencia va a ser del 20%. Y te va a salir 216 metros cúbicos. Le vas a poner al 20%. ¿Cuánto sale? Creo que sale 216.45. Esto es burbuja gruesa. Y ahora le vamos a... Ya, ¿cuánto? 216,45. Con 45 metros cúbicos al día. Y este es un blower de, adivina, 2 HPs. Y esto es burbuja fina. Sí. Entonces, fíjate. ¿Cómo has disminuido energía como bestia? Imagínate lo que es tener un blower de 8 HPs. Tenerle 24 horas prendido significa una cuenta de luz de unos $300. Y uno de 2 HPs, una cuenta de luz que te aumente unos $70, pero así máximo, no, menos. Unos $45 debe estar un motor de 2 HPs ahí prendido, ¿no? Podríamos hacer el cálculo también. No es difícil. Pero ya nos estamos desviando mucho. Entonces, fíjate, burbuja fina, 2 HPs, burbuja gruesa, 8 HPs, para que te llegue a norma. ¿Qué es lo que suele ser el error? Cuando revisas los cálculos que te hacen, no consideran esto, no consideran la eficiencia y no consideran la densidad. Le meten el blower directo y le sale un blower con variación fina de 2 HPs, de 8 HPs y le ponen uno de 2 HPs con flauta. Esa planta no funciona.
mínimo no funciona, porque la difusión del aire no tiene esto. Entonces, para que funcione con un blower de 2 HPs, tiene que tener burbuja fina, si no, no funciona. Sí, estos aireadores, $75 venden unos bien grandes cada aireador, unos bien grandes. Y si le compras, el señor que vende ahí, si le compras, creo que a partir de 20 te deja en $50, algo así. O sea, no te va bajando el precio, depende cuánto les vayas comprando, porque te va a dejar, entonces lleva ahí una camioneta, se va a llevar. Entonces, ahí, viste, yo le compro unos plásticos ahí. Hasta ahorita no he tenido problemas. Uno creo que una vez se rompió y salió flotando, pero no, ya porque ya pues no le hacen mantenimiento, obvio que se va a dañar. Entonces, no se olviden de esto. Sí. ¿Cómo haces el cálculo? Fácil, ¿no? Entonces, cada uno, si no me equivoco, tiene te tocaría con esto, ¿no? Esto le vamos a borrar, porque esto sería sin aireadores, y con aireadores sería esto. Y si no me equivoco, cada aireador tiene 7.5 metros cúbicos por día, cada aireador. Entonces, tenemos 200, sí, sería así, ¿no? 216,45 metros cúbicos por día, dividido para 7.5 metros cúbicos por día. ¿Cuántos aireadores me sale? O sea, sale 29 porque sale 28.8 y tendría que ponerle 29. Ya, y no le vamos a poner 29, sino que le vamos a poner 30 aireadores. Y hay una consultita, no importa la profundidad a la que pongan los aireadores por las pérdidas, no es lo mismo que le ponga 1 metro que a 2, así. Acuérdate que, verás, mientras más alta sea, la eficiencia aumenta. Mientras una columna de aireación sea más alta, la eficiencia aumenta. Si tú le botas aquí burbuja, esta burbuja tiene un poco contacto y ya sale. Sí, si tú le botas aquí burbuja, cada vez tiene más contacto, se disuelve más en el agua y el poquito que sale, ya sale bien poquito. Entonces aquí, fíjate, mientras más alto y más contacto tenga el tanque, es mejor, pero necesitas más potencia de blower. En cambio, es un trade-off. Cuando tienes un tanque chiquito, la potencia del blower te disminuye, pero en cambio la mayoría de la burbuja te sale en el aire. Entonces es un trade-off. Cuando tienes espacio, haz esto y te pones blowers de poca potencia. Si no tienes espacio, te toca hacer esto y te toca aumentar más la potencia, pero la eficiencia también te aumenta. O sea, si es que te vas a dedicar, no sé si te dedicas a esto, Vanessa, entonces si te vas a dedicar a hacer estos sistemas de tratamiento, tienes que evaluar el espacio para ver si haces tanques más altos, el consumo de energía. Ya para el uno es blowers centrífugos, ya para tanques demasiado altos, pasado los 3.5 metros, ya son de desplazamiento positivo, ¿no? Sistemas de desplazamiento positivo se llaman. O de compresor de tornillos, que son más caros. Un blower centrífugo vale $3.500, uno de 12 HPs. Los mismos 12 HPs en desplazamiento positivo, unos $12.000. Los mismos 12 HPs en tornillo, $70.000. Sí. Pero el problema ahora, el blower centrífugo te hace ruido. El de desplazamiento positivo no aguantas los oídos del ruido que te hace. Y el de tornillo no suena. Vale $70.000, pero no suena. Apenas el motor suena, pero de ahí el compresor no suena. Entonces, varias cosas que tienes que analizar. Estás en una zona mega residencial y metes uno de desplazamiento positivo, marchas. ¿Sí? Entonces, no te dejan prender porque hace una bulla, llega a 95, 91 decibelios. Eso. Y Bueno, ahí también, una consultita, ahí también afecta, por ejemplo, que tenga en la costa y en la sierra, ¿no? claro, en la costa funcionan mejor porque hay más aire. No. Sí, acá tenemos el 91% del oxígeno que hay en la costa. Si quieres, cuando le hacemos la densidad, puedes ver en unas tablas cuánto es la densidad real del aire acá en Quito. Y obviamente en Quito es del 91% del oxígeno de lo que hay en Guayaquil. También influye la salinidad del agua.
Influye la altura, influye la temperatura. En cambio, aquí es más frío y se disuelve mejor el oxígeno. Allá es más caliente, se disuelve menos el oxígeno. Es la bola de factores. O sea, en eso sí te puedo decir, es la bola de factores la que influye, ¿no? El aceite a veces, ¿no? También te bota aceite los compresores. Necesitas poner un filtro de aceite de salida. Y así, o sea, la bola de cosas. Pero bueno, o sea, las tresitas que pusimos acá son las que más te evalúan. Ahora, antes de olvidarnos de Vanessa, ahora tienes un tanque, no sé de cuánto quieras hacer el tanque, ¿no? Pero digamos que tiene 3×10. Sí, 3×10. Entonces ahí ubicas los 10 aireadores así, cada metro, y los 10 aireadores así, y 10 aireadores acá. Y tienes los 30 aireadores en un tanque de 10×3. Me estoy así para hacerle rápido. Estos 30 aireadores que tienes, les ubicas proporcionalmente en el tanque de aireación. Si tienes unas zonas anóxicas, no importa mucho. Pero si te fijas, cuando veíamos, es importante que sea distribuido equitativamente, ¿no? Vamos a ponerles, fíjate cómo hacen, ¿no? Esto es importantísimo para todos. Mira, fíjense. O sea, aquí le salió 1.000.000 de aireadores y dividen el área para 1.000.000 para que salga proporcionalmente, ¿no? Pues poner aireadores, ¿no? Miren los aireadores, aquí les salió proporcional. Aquí dijan zonas anóxicas, no pasa nada. Ahí se realizan mezclas. Pero mientras más homogéneo como aquí, es mejor. Fíjense, no se ven esas mega burbujotas cuando hacen la burbuja. Entonces, y miren, a veces ponen en parrillas. Estas se llaman parrillas. Le sacan. Si se rompe un aireador, le sacan toda la parrilla, le arreglan y no tienen que vaciar el tanque de aireación o la balsa de aireación, no le tienen que vaciar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya saben cómo se hacen las mediciones, ya notaste, Vanessa, ya sabes cuánto ponerles. Entonces, entonces ya solo les toca buscar en Mercado Libre, me parece que venden. Entonces, sí, en Mercado Libre, yo le contacté al señor. Entonces, de ahí él les va a vender, si es que necesita. ¿Cuál es la marca que usa? ¿Perdón? De ahí los mediadores, la marca que usa. Son chinos, o de la India, ¿viste? Ahí te acuerdas que habían esas frases en urdu, en ese idioma, esos símbolos. Entonces, ¿qué también será la marca? No sé leer urdu. No son chinos, son indios. Casi todos estos vienen con unas letras así de la India. En suajili, no es suajili, ¿cómo es ese? En hindi. No, pero es así, esos unos símbolos raros. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hice una consulta. Claro. Disculpe. ¿En qué etapa del proceso de todo este sistema es la mejor para aplicar el sistema de los aireadores? Por ejemplo, yo tengo las lagunas, ¿no? ¿En qué etapa debería aplicar el sistema de los aireadores? Ya, tú tienes lagunas de oxidación simple. Sí. Si es que diseñaste lagunas de oxidación simple, yo me imagino que diseñaste con las fórmulas anteriores, no necesitas aireadores. Si es que ya te quedó pequeño el espacio, ahí sí vas a necesitar poner aireadores. Entonces serían las lagunas, dentro de las lagunas. Te va a aumentar la eficiencia, obviamente, ¿no? Porque te aumenta dos cosas. Los aireadores te hacen dos cosas. El uno es te aumentan el oxígeno disuelto, te aumentan la difusión, todo lo que ya habíamos hablado, no quiero repetir, ni ustedes quieren que repita. Y la otra es que cuando tú pones estos sistemas, digamos que esta es tu laguna así, como que fuera así, ¿no? Y tú tienes solo un aireadorcito ahí en la mitad del tanque. Vamos a decir una vista isométrica. Está en la mitad del tanque el aireador. Entonces aquí el aire va empujando al agua, o sea, como el aire tiende a subir, le va empujando al agua y va haciendo corrientes. Y en la laguna, si pongas poquitos aireadores, sí, esas corrientes le van a empujar al aire y le van a hacer así, como una especie de dona. O sea, visto desde arriba, visto este tanque desde arriba, el agua por aquí sube y luego se va para acá, se va para los filos del tanque y empieza a bajar como una dona.
Entonces es como que sube y todo así sube, como un núcleo toroidal, ¿no? Así, todo sube, así, como uno de magnetismo. Entonces así. Y te mezcla. Y esa mezcla hace que los microorganismos que están ahí también se estén mezclando y tengan más que comer en todo el tanque. Entonces también te mejora eso. Entonces para mejorar las eficiencias en las lagunas, sí les airean. Ahora no sé si es que quieren verles, esto les puede pasar en su vida profesional también. Les vamos a ver cómo se hace. No se pone, cuando tienes lagunas, no se pone uno. Sí, sino no se pone así llenito el tanque, se homogeniza, sino más es por la mezcla. Ya. Les voy a ver, les voy a indicar. Sobre todo en las de los lixiviados, en las lagunas, para que no vuelan los lixiviados, les ponen Bubble Water Lake. En inglés hay, no, en español si le pones te sale otras cosas. Así solo unos pocos nomás, pero este no es no, no. Salga. Si no nos sale, mañana les tengo uno listo y les pongo. No, sí sale. A veces les ponen estas, ¿no? Estas de aquí, que son esas balsitas con un sistema de aireación. A veces les ponen la balsita solo con el motor. No funciona tanto. Pero si a ese motor le inyectas el aire, funciona mejor. Y hay unos como más pesados. Estos son los de desplazamiento positivo, los que les digo que suenan. Estos son silenciadores, porque suena muchísimo. Y aún con silenciadores, suena. Estos aquí están. Solo se pone uno en la parte del fondo. O le pones estos, ¿no? Estos de aquí que tienen una balsa y tienen aquí un cable donde les pasa un blower el aire y mezclan el aire con el agua. Ahí le hacen una mezcla y mejoran la eficiencia. Fíjate, solo se pone uno. Y este es uno de burbuja gruesa. Se nota que es uno de burbuja gruesa. No se ponen todos. En todo lado como en las piscinas de lodos activados. Sino más para mezclar y un poco oxigenar. Mira. Así. Así estos de aquí. O uno aquí. Solo uno, ¿no? Así solo uno. Estos, bueno, mezclan. Estos en el fondo se ponen unos aireadores. Aquí, mira. Fíjate aquí como este. Sí, les ponen unos pocos para que hagan las mezclas. Y ayuda a la mezcla. Así, como estos de aquí. Depende. Entonces puedes ver cuánto es el grado de oxigenación y el pH en tu laguna y ver más o menos hacer estos cálculos, ¿no? Que hemos visto hoy. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Seguimos, ¿no? Entonces, eso respecto al oxígeno disuelto, ya hemos visto cómo aumentar el oxígeno disuelto en las aguas residuales, ¿no? En los lagos. Bueno, gracias a las preguntas, en las lagunas, en los tanques de aireación, cómo mejorar las eficiencias en los tanques de aireación. Sí, ahora, sulfatos, ¿no? Este es un ion común en el agua residual. Es por la síntesis de las proteínas. Sí, el azufre en el agua es un problema, sobre todo porque la normativa te exige bastante respecto a los sulfatos. Se pueden producir en ácido, se pueden transformar en ácido sulfhídrico en tratamientos anaerobios y se les puede sacar mediante un sistema de floculación-coagulación. Hay una configuración especial de los lodos activados que se llama zanjón de oxidación o sistemas de aireación prolongada. Sí, en Colombia le dicen carrusel de oxidación. Este sistema de zanjón de oxidación tiene una propiedad que al momento en que se da la mezcla y en los procesos aerobio-anóxico seguidos, los sulfatos tienden a precipitar en los sistemas de tratamiento de sedimentación secundaria. Entonces, si es que se tiene mucho sulfato en el agua residual, le haces un zanjón de oxidación y hace un paso de aireación anóxico, aerobio anóxico, y hace una decantación más sencilla del sulfato. Entonces, esa propiedad tiene, ¿no? En una planta, por ejemplo, de faenamiento de pollos, es común tener bastante elevado la cantidad de azufre.
y te sirve hacer un zanjón de oxidación. Te toca gastarte un poquito más de plata en un motor que esté empujando el agua y dándole la vuelta en procesos aerobio, anóxico, pero funciona bien. Muy bien. Ay, disculpe Ahora una preguntita. Con respecto a eso del proceso de aerobio anóxico, ¿cuántas horas tiene que dejarle para que funcione? ¿Cuántas horas de aerobio? ¿Cuántas horas de dejar de airear? para dejar de arear, hay una fórmula que puedes encontrar en el libro de Metcalfe y Eddy, el de Frovanolius, del grueso. Puedes encontrarla en el de español, que es una fórmula un poquito larga. Pero por lo general en caudales de 100 metros cúbicos me suele salir a mí 8 horas de aireación, sí, 8 horas de aireación en procesos convencionales y 4 horas de 2 a 4 horas en el anóxico. En el zanjón de oxidación, le vamos a ver el zanjón de oxidación, me disculpan un ratito para que se entienda. Sí, entonces, este sí le vamos a poner en español, o será que hay? No, en inglés pongámosle. Entonces, en un sistema de lodos activados comunes, como estos de aquí, donde tienes un tanque de aireación y luego un tanque de sedimentación secundaria, quiero verle, o sea, que se muestre. Hay como zanja de oxidación, Sí, sí, es creo el que zanjón. es como un tabique que tiene y es circular. Sí, medio circular. Este es el convencional, ¿no? En este Zanja de convencional le oxidación, haces pero de 2 a... Sí, este es el normal, ¿no? El común. Entonces, este es el tanque de aireación y acá atrás está el sedimentador secundario. Tiene que tener esos dos. Este suele tener tiempos de retención de unas 8 horas. Sí. Y tiempos de retención celular de 10 días. Este de aquí. Ahora, el zanjón de oxidación, este es el común, el normal. Es para indicarles que es el común nomás, ¿no? Aquí fíjate, es el de aireación y por ahí está el de sedimentación. Aquí está. Y este es el zanjón de oxidación, que en inglés le dicen ditch, algo así como ditches. Me suelen llamar, veamos, es que este no se ve. Entonces, todo este proceso, fíjate, donde está aireando, le tienen aquí en aerobio. Y todito el resto le tienen en anóxico, porque así les debió haber salido el cálculo. Aquí están aireando más, aerobio, y el resto anóxico. Por lo general, toda esta parte recta es aerobio, y esta parte curva es anóxico, por lo general. Sí, y eso hace que la precipitación del fósforo mejore. Si me preguntas por qué, no sé. Sí, la verdad es que no he leído, no he investigado por qué. Pero se sabe que eso mejora. En todos los libros te dicen esto. Veámosle, algo así se escribe. Este sistema de zanjón de oxidación en inglés le dicen así. Creo que he dicho mismo. Ay, Dios mismo. Fíjense el video, ¿no? Sí, ditch mismo es. Oxidation ditch le dicen al zanjón de oxidación los gringos. Entonces, fíjate. Aquí están los cálculos, ¿no? Le ve la cantidad de sólidos suspendidos volátiles en licor de mezcla, el oxígeno disuelto, le pone de 2 a 4. Aquí tiene, bueno, como es gringo, ¿no? Tiene en pies por segundo, pies cúbicos por segundo. Y aquí tiene el proceso aerobio y luego el proceso anóxico, el proceso aerobio, el proceso anóxico. Y está dándole la vuelta, ¿no? El sedimentador secundario y para el río le hace una desinfección. Aquí todo muy lindo. Ahí creo que está, solo muestra los cálculos. Este ha sido, solo muestra los cálculos, nos amagaron. No sé por qué, creo que este se va a ver. Le haces, aquí te suele salir un poco más de tiempo de retención, de 12 a veces hasta 24 horas te suele salir. Aquí hace una aireación, fíjense, no es una aireación
con blowers, sino es una aireación de un cepillo que le levanta el agua para que se oxigene. Y miren la velocidad que tiene. Abajo, aquí tiene unos motores, me imagino que están por aquí, por ahí hay unos motores súper fuertes. Entonces, volvamos a ponerle, sí, para indicarles, aquí está proceso aerobio, acá da la vuelta, este es proceso anóxico. Acá, fíjense, al otro lado, al rato que da la vuelta, es proceso aerobio, le vuelve a airear, y luego la vuelta le hace proceso anóxico. Todo donde la da la vuelta es parecido a un anillo atlético, ¿no? La curva anóxica, la recta aerobia. Sí, y este le está haciendo solo con estos cepillos, fíjate, una aireación, pero en cambio le da rapidísimo la vuelta, necesitas un montón de energía para tener prácticamente un río de agua ahí moviéndose. Bueno, ya vamos a ver luego estos sistemas. Ya, no hay más preguntas, ¿no? Entonces ahí se vio cómo son estos sistemas anóxicos, sí, y cómo va dando. Más o menos en el tiempo es 2/3 del tiempo aerobios, 1/3 del tiempo anóxico. Y depende de la velocidad que le des, suponiendo la aireación que tengas. Sí, dependiendo cuánta aireación te salió en el cálculo. Le tienes 2/3 del tiempo en aireado y 1/3 del tiempo en anóxico. Por lo que te suele salir 8 horas de tiempo de retención aerobia, 4 horas de tiempo de retención anóxica. Pero si quieres sacar súper preciso, el libro de Metcalfe, el de inglés o el del segundo tomo está. En el tercer tomo del libro de español 2010. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿Todo bien? Seguimos. Nos ha faltado un poco de los... ¿Quieren ver otro parámetro? ¿Tienen otros parámetros físico-químicos que quieren considerar? ¿O está claro? ¿O tienen otro que quisieran profundizar? Aquí he agarrado unos nomás. No tengo todos los procesos. Pero algún otro parámetro que quieran ustedes ver. Hasta azufre, no sé, ya vimos un poco, pero no sé. ¿Todo bien los parámetros? Alcalinidad, acidez, no les puse. Dureza. No. Alguno que les llame la atención así específico, porque no puedo decirles toditos tampoco, ¿viste? Nos vamos todo el curso. Pero así alguno específico que ustedes digan yo necesito. ¿Perdón? Molibdeno. Ya, ahí sí me fregaste, molibdeno. Sí, no, o sea, por lo general no es un parámetro así como que muy común en el agua residual. Pero cuando tienes estos parámetros de metales pesados y eso, es interesante que puedes hacer varias pruebas de floculación con varios floculantes y ver cuál es el que te hace la remoción. ¿Es normal el molibdeno? No, o sea, no es muy común, pero por eso mismo preguntaba porque no es común. Y, o sea, ¿en qué Ya. caso se da o por qué se da? Pero no es común. Me imagino que si es que le tienes, por ejemplo, haces una lixiviación o haces una piscina de releables de algún agua, o sea, de algún mineral que esté en el suelo y va a asomar por ahí, ¿viste? Pero así que digan es normado y es común, no me ha pasado, ¿viste? Nunca he tenido el problema. Pero si tienes una floculación y verle a ver si es que empieza a salir, pero como no es normado, ¿viste? Sí, ¿algún otro? Creo que la alcalinidad cuando hace sistemas anaerobios hay alguna relación. Ya, alcalinidad cuando tienes sistemas anaerobios. Sí, es una buena pregunta. ¿Sabes que necesitas tener alcalinidad en los procesos aerobios? Porque el proceso anaerobios, porque en el proceso anaerobio se te dan 4 fases. La primera es una hidrólisis, se te rompen las moléculas muy gruesas, se te rompen. Luego hay un proceso de acidificación. Y esa acidificación, si no tienes alcalinidad, te puede estar bajando a pHs de 3,8, de 4,5. Y los siguientes procesos, que es la acetanificación y la metanificación, dejan de funcionar. Entonces necesitas una alcalinidad. ¿Qué es alcalinidad en el agua? Es la capacidad de neutralizar los ácidos. Entonces empiezan a formar los ácidos en el agua residual y tienes cómo neutralizarlos, dependiendo del pK, un pK que suele salir, ¿no? Entonces ese es el que tienes que considerar al momento en que haces
la alcalinidad en las aguas residuales anaerobias. No puedes hacer el cálculo. ¿Qué ácidos tienes? Dependiendo de los ácidos que vas a tener, puedes ir haciendo el cálculo de la alcalinidad. Tienes ácido valérico, un montón de ácidos, son como 9 ácidos. Y todos a la final se hacen ácido acético, toditos. Sí, agarra basura, métele en una botella, ponle agua, déjale en el sol y en una botella. Déjales una semana, un poquito más, déjales unas 3 semanas. Abres y hueles ese ácido acético, parecido al vinagre, pero más feo. Sí, huele bastante más feo. Bueno, entonces, ¿eso qué significa acidez? La capacidad de soportar, en cambio, las bases. POR, bueno, ya hemos visto varias cosas. No sé, si no hay más, seguimos. ¿Ningún otro parámetro químico? Así un específico que ustedes quieran ahí No, seguimos entonces. Vemos ahora los parámetros microbiológicos. Tenemos los actinomices, sí, que son los que producen anocardia, las algas, las bacterias, los hongos, los protozoos y los famosos virus. Ahora famosos virus. Estos son los actinomices, sí. Son de la descomposición de la celulosa y la lignina. Y son los que causan la espumación, el bulking en las plantas de tratamiento de aguas residual aerobias. Estas actinomicetos o actinomices son filamentosas, entonces las burbujas de aire se pegan y empiezan a flotar y se hacen unas espumas. Las espumas que se forman en el agua son bastante feas. Tienen una coloración más o menos como crema. Sí, una coloración crema. Hay dos tipos. Hay que identificar si es foaming, que es un amarillento más claro, sí, que es una espumación que se da en el agua, o si en realidad es bulking producido por los actinomices. Sí, esa diferenciación únicamente se puede hacer por el color. También puedes hacer una identificación en microscopio, en donde vas a ver en el microscopio unos microorganismos que parecen como mallas, sí, como una red. Como esos, antes había para lavar los platos unas de metal, unas esponjas de metal. Sí, es así, como esas esponjas de metal se ven en el microscopio. Y puedes identificar que tienes actinomices, sí, o nocardia. Y esa nocardia es obviamente la que va a producir el bulking. Como ven, viene de la celulosa y de la lignina. Muy común en plantas papeleras. Los otros son las algas, que como ya vimos, sí, habíamos visto, estas algas son así, como microscópicas igual. No algas como lechugas en el agua, como las de Bob Esponja. Entonces, esto es por el contenido de carbono, nitrógeno y fósforo, sobre todo el nitrógeno. También por ciertos contenidos como el hierro en estado de oxidación ferroso. Sí, algunas veces cobalto. Y estas algas se dan porque tienes básicamente nutrientes en el agua, una baja toxicidad y luz. Si le eliminas la luz, se eliminan las algas. Ahora estaba hoy en la tarde, llegué justo, viste, para el curso, porque me fui a hacer una planta de tratamiento de aguas residuales en la provincia de Imbabura. Bueno, vamos a empezar a construir. Entonces aproveché hoy y me fui a ver una parte de una construcción que estaba poco parada un montón de tiempo. Y para ver ya arrancar la construcción de la planta ahí cerca de la laguna de Yaguarcocha. Y una vista bárbara de la laguna de Yaguarcocha. Qué lindo que se ve desde una zona un poquito alta. Pero le vi bien verde. Así en realidad que le vi bien eutrofizada, ¿no? Bueno, o sea, ¿a qué se debe? Ustedes como ingenieros ambientales o como el interés que tienen en la parte ecológica, dejaron vivir cerca, ¿no? O sea, las personas les dejaron a vivir cerca, como que urbanizaron la laguna. Entonces, iba a pasar, ¿viste? Iba a llenarse de nitrógeno de las aguas residuales, que van a llegar las aguas residuales de las casas a la laguna y la laguna se iba a eutrofizar. O sea, no hay otra, ¿no? Si es que urbanizas una laguna, la laguna se va a eutrofizar, ¿no? Y justo una persona que estaba por ahí nos decía que antes era transparente, se veían los peces, ¿viste? Ahora es eutrofizado. Una cantidad de nitrógeno bárbara, ¿no? Entonces, bueno, son las cosas que pueden pasar. Linda la laguna, o sea, lindísimo, me gustaría vivir ahí, pero claro, o sea, el problema ecológico es grande. Muy bien, en cambio te vas a la otra, la de Cuicocha, y esa es transparente. Pero si le urbanizas el cráter, seguro que se hace verde, o sea, es cuestión de tiempo nomás.
Muy bien. Las bacterias, como ustedes saben, son microorganismos procariotas. No hacen respiración celular, sino hacen glucólisis. Tienen un gasto de energía 8 veces menor que cuando se hace respiración celular. Como ustedes saben, no tienen pared celular, sí, no tienen una diferenciación clara entre citoplasma y núcleo. Sí, entonces son microorganismos, como decir, más antiguos y son los que mayormente se tienen en las aguas residuales. Sí, muchos de ellos son patógenos y causan enfermedades. Estas son las que en tratamientos anaerobios nos van a funcionar en todos los sistemas de tratamientos. También en los aerobios, pero en menor cantidad. Sí, o sí, hay bastantísimos de los aerobios, pero no nos sirven tanto como los que les dije. Las amebas, los flagelados, ¿no? Los más grandecitos, que ya tienen respiración celular. Y que cuando les tienes, las plantas de agua suben su eficiencia un montón, ¿no? Entonces uno se asusta, ¿tiene amebas las plantas de tratamiento de agua residual aerobia? La respuesta es sí, pero no te vas a tomar el agua, ¿no? Entonces hay que tener los cuidados del momento en que se trabaja en esto. Muy bien, otros son los hongos, que como les dije, pueden trabajar en deficiencia de nitrógeno y en deficiencia de nutrientes mismo, y funcionan en pHs más o menos de 5.5 a unos 7.5. O sea, en pHs muy ácidos, las plantas de agua residual sí funcionan. En 5.5 una planta de agua residual sí funciona. Las bacterias funcionaban y los microorganismos más grandes en 6.5 a 8.5. Pero si tienes un pH de 5, te va a funcionar, pero tienes hongos. Lo que vas a tener ahí son hongos, no vas a tener bacterias, y la eficiencia cuando tienes hongos es menor que cuando tienes bacterias. Sí. Muy bien. Ahora los protozoos, estos son los mejores, ¿viste? Los más importantes son las amebas, estos son los mejores. Plantas de tratamiento de aguas residuales de lodos activados que tengas protozoos, maravilla. Entonces van a tener amebas, ciliados, flagelados. Entonces incrementan la eficiencia en muchísimo de las plantas de tratamiento de agua en lodos activados. Más o menos un lodos activados, donde solo tienes nitrobacter y nitrosomas para los procesos de nitrificación, te funcionan a un 70% de eficiencia. Si ya tienes un lodo dando la vuelta, unos buenos niveles de aireación, ya tienes como la planta un poco más robusta y los microorganismos se empezaron a adaptar al agua residual, que demora unos de 3 a 6 meses. Las eficiencias suben más o menos en ese tiempo del 70% al 91%. He visto casos que al 95% las plantas de lodos activados. Eso significa que te pueden entrar cargas de ¿cuánto sería? Déjenme buscarle la calculadora. No, hombre, alguien me ayuda, no tengo la calculadora ni el celular cerca. Alguien me ayuda dividiendo, digamos que es para DQ1, 500 dividido para 0.95. 500 dividido para 0.95, ¿cuánto sale? 526.32. No creo. 500 dividido para 0.95. Ah, no, perdón. O estoy mal. No, estoy mal yo, perdón. Sí tienes razón. 500 dividido para 0.05. Sería 10.000. Exacto, hasta 10.000 de DQO. Fíjate, una planta de tratamiento de aguas residuales te puede estar funcionando para 10.000 de DQO. Hasta 10.000 de DQO cuando ya estos protozoos te han crecido, ¿no? 95% de eficiencia. Puedes llegar, por ejemplo, los sistemas funcionan en serie. Entonces les puedes poner 2 en serie y te vas a llegar a un 90 y pico por ciento de 98% de eficiencia. Y ya podrías poner aguas de unos 12.000, 13.000. En estos casos lo que se hace es poner uno de alta carga y luego un convencional. Sí, prácticamente 2 sistemas de lodos activados. Pero imagínate, estos protozoos te suben la eficiencia y puedes llegar hasta meter 10.000 de DQ, imagínate, es un montón. Bueno, siempre y cuando cumpla con los índices de biodegradabilidad y todo lo que hemos hablado. Otros son los virus, ¿no? Ahorita la discusión de los virus estamos cansados, ¿no? Que si están vivos, no están vivos, que son los virus. Ya sabemos, los virus no es que estén vivos, sino que necesitan de otro organismo para meter sus ácidos nucleicos, o sea, su parte genética y que se puedan ir reproduciendo. Los virus no es que les matas, o sea, si pones agentes biocidas, puede que funcionen. Biocidas, como no están vivos, no es que les matas, ¿ves? Pero
El cloro les revienta bien. Yo desde que me acuerdo, desde que estoy en la universidad, más o menos que vimos aguas residuales en el año 2006, desde que me acuerdo para reventar virus, dióxido de cloro se usaba. Entonces, viste, se pone el dióxido de cloro y marchan todos los virus en el agua residual, ¿no? Entonces, obviamente eso es como que se pasó del conocimiento de la parte química y sanitaria, se pasó un poco al uso humano, ¿no? del dióxido de cloro. Pero hay agentes que son específicos para los virus, como por ejemplo el dióxido de cloro. Cloro normal también le revienta los virus. Algunos aguantan, sí, algunos aguantan temperatura. Entonces depende cuál es el tipo de virus para que se pueda eliminar. Hay otros que se llaman priones, que son proteínas, ¿no? Por ejemplo, el mal de las vacas locas se sabía que son priones, que son más bien proteínas que se introducen en la parte de los microorganismos y los van modificando. Muy bien, entonces creo que hemos terminado con la clase 4. ¿Preguntas? Disculpe, sí, ¿O todo bien? consulta. Lo que pasa es que justo en el Balkin que y él le había preguntado, tenía una planta que es un tanque de aireación, un filtro percolador y el Volkin estaba sucediendo en el sedimentador. Entonces quería saber, usted dijo que le podría poner cloro, pero ¿cuál sería la razón por qué se produce en esa parte del tratamiento? Porque no sabía si es que tal vez era por eso que dice de la deficiencia del nitrógeno, tal vez por los detergentes que estaban usando. ¿Por qué se produciría entonces en el sedimentador? Ya, ahí tienes otra cosa. Es interesante lo que me dices. Tienes un filtro percolador, luego tienes un tanque de sedimentación secundaria, y aquí va la pregunta, que vamos a ver si es que es Valkin o no. ¿No es el color más bien oscuro, como el de la pantalla del Zoom, donde se ve? Se hacía medio verdoso, medio cafecito, verdoso, pero sí era como esponja mismo, una capa como de unos 10 centímetros. Así Bastante. como este color de la presentación que ya te pongo, porque si era negro es otra cosa. Son como Mm, las grasas que se te va quedando. Pero si es así como este mostaza, o sea, si es medio Valkin. amarillento, verdoso salía. Este, Un poquito así, pero un poquito más verdoso. Pero pero bueno, sí, es ya por el tiempo, ¿no? O sea, era como tiene esponjoso. nitrógeno, ya por el tiempo se va haciendo verde. Sí, probablemente sea Valkin y el nitrógeno se va haciendo verde. ¿Por qué? Tengo dos razones, pero no sé, o sea, se me ocurre dos razones. La una es un como exceso de hierro y el verde es un estado en donde el hierro se empieza a reducir en el filtro percolador. ¿Ahí hay sangre en tu planta de agua? No, es de una industria alimenticia, digamos, de fideos. Mm, o tal vez es la materia prima del fideo, pero no podría decirte, ¿viste? O sea, no podría decirte así a ciencia cierta. Deberíamos agarrar para estar así totalmente seguros. Le agarras la espuma, le ves en el microscopio, a alguien le pides un microscopio, le ves en el microscopio, ¿viste? O le pides en un laboratorio, y si le ves como esponjoso, Sí, sí. sí, es que justo le hicieron un análisis y para ver, para confirmar, y sí les dijeron que algunas cepas, entonces estaba confirmado que sí era, pero lo que queríamos saber es por qué se producía, tal vez para eliminar el problema, porque si le clorábamos una vez y después otra vez volvía a crecer después de unas semanas, entonces no se solucionaba. Claro, verás, primerito tienes que poner un selector para cuando tengas ya el problema muy grave, cada vez ir haciendo la limpieza, primera cosa, más fácil. La otra es que tienes que empezar a ver qué producto químico le revienta. A veces de la cloración con un aspersor así de esos de esas mochilas que tienen para hacer la desinfección que se pusieron de moda ahora, te sirve. Y la otra, no sé por qué se me ocurre, le agarran, tal vez el proceso productivo va desde el trigo. Sí, o la harina no tiene tanto trigo, sino también tiene un poco de ese como bagazo que sale y está entrándote lignina de la materia prima. En ese caso, probablemente sea bueno hacer una floculación y una sedimentación, hacerle que eso precipite o hacerle una filtración mayor, porque me imagino que hay como unas especies de palitos, probablemente hay. Sí, que le incrementan el nivel de lignina y eso hace que prolifere, o sea, tienen la lignina necesaria para que crezcan los actinomices.
Pero como te digo, habría que hacer un análisis así como un poquito más especial de qué mismo o tal vez viendo, para ver qué mismo pasa. Y una Yendo y pregunta, yendo a ver, ¿no? en esta planta, el cloro, ¿en qué parte se tendría que poner? Porque si le ponen en el tanque de aireación, en el filtro percolador ya no funcionaría bien. Claro, no tienes que poner. En el sedimentador secundario, solo que le moje el bulking nomás. O sea, es así, una de estas mochilas, ¿cómo se llama? De fumigación. Le pones el cloro únicamente al 2% y le fumigas la espuma de arriba del sedimentador secundario y le quitas. Si le fumigas cada vez, le quitas y cada vez vas a ir viendo que se baja, se baja. Pero mientras entre lignina, vas a tener el bulking. O sea, es así de claro. Y si es que no sé cuál es la materia prima, si es harina o si es trigo. Si es trigo, es que está entrando lignina del trigo, que sería como el tallo del trigo. No el trigo, sino como el tallo que le sostiene, ¿viste? La espiga. Entonces, si no quieres quitar la lignina, tienes esa opción, o sea, ir eliminando el bulking. No le vas a poner el filtro percolador, se muere el filtro percolador. Pero en el sedimentador secundario le vas eliminando el bulking. La otra opción, le quitas bien la lignina antes de que ingrese. Pero como te digo, o sea, estamos especulando, yo no he visto, o sea, estoy especulando así de lo que ahorita, ahí ya sabes que viendo ahí capaz que se dice, Simón, es la lignina, o sea, nada que hacer. ¿Sí? O no es la lignina, o no ha sido bulking. Entonces, sí, mejor sería viendo ya en un caso así más particular. Sí, ¿hay preguntas? ¿Más preguntas? Yo tengo una pequeña duda. Claro. Bueno, en una planta de tratamiento, bueno, la típica acá, una fosa séptica, un filtro anaerobio y una laguna facultativa. El agua sale con más nitratos de con los que entra. ¿Por qué? Tal vez bueno, no sé, alguna razón para que suceda esto. O sea, tú mides los nitratos a la entrada y los nitratos a la salida, y Sí, los ya, nitratos son mayores a la salida. exacto. Es lógico, ¿no? Porque todo el nitrógeno orgánico se hace nitrógeno amoniacal. Todo el nitrógeno amoniacal se termina siendo nitrito y todo el nitrito se termina siendo nitrato. Entonces, Axel, si tú sumas el nitrógeno total de la entrada, va a ser igual al nitrógeno total de la salida. Pero si sumas el nitrógeno orgánico en la entrada, va a ser mayor que el nitrito. Y si mides el nitrógeno orgánico en la salida, va a ser 0, porque todo ese nitrógeno orgánico se hizo nitrato. ¿Sí me entiendes? Entonces, el nitrato sube porque todo el otro nitrógeno se oxidó a nitrato. O sea, la planta está funcionando. Sí, y a la final el resultado que tienes es el nitrato. La ley N0, la 097A logró hacer que el nitrato ya no sea normal, justamente por esto. Ah, ya. Muchas gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? Para que no, ya, yo por ejemplo me mando una planta, una grandota, sí, y un tanquezazo gigante de nitrógeno de desnitrificación, así grandotote para hacer desnitrificación. Cambia la ley y antes era normado el nitrógeno, el nitrato era normado. Y cambia la ley y ahora tengo un montón de nitrato que le estamos sacando de gana porque ya no es normal. Bueno, no de gana, pero claro, o sea, se gasta un montón de plata, a la final ya no se usa, ¿no? Y el mega tanque de desnitrificación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ninguna. Vamos entonces con la clase 5. Vamos a ver los tratamientos primarios del agua residual. Siempre se tiene que hacer un sistema de tratamiento de desbaste o cribado. Se llama desbaste, cernido, cribado, colado, así un montón de cosas, ¿no? Bueno, algunos otros nombres más. Entonces, esta operación unitaria lo que hace es eliminar toda la materia que sea de material grueso, ¿sí? Que va a impedir los otros sistemas de tratamiento.
mediante las rejillas, mediante cualquier otra cosa. Se puede que lo filtre, que lo saque, ¿no? Entonces se puede usar cualquier material agujerado o si no planchas metálicas con huequitos o si no barras, varias formas de hacer el cribado. Entonces este desbaste por lo general se suele ser de esta forma, lo que ustedes deben haber visto. Entonces aquí tienes la rejilla de metal, es una rejilla que suele ser de acero inoxidable y el agua pasa y tiene un ángulo, ¿no? Que se suele usar 75 grados o 45 grados para que el agua pase. Sí, y aquí el nivel va a ser más alto, en la parte de la izquierda el nivel va a ser más alto que en la parte de la derecha, porque en el uso de la criba y lo que se va ensuciando, eh, va teniendo pérdidas hidráulicas, la rejilla va teniendo pérdidas hidráulicas. Entonces hay formas de limpiar. Cuando las plantas son chiquitas de esas fosas sépticas, como la que nos comentaba Axel, se suele hacer una limpieza manual con un rastrillo, ¿no? Se le va alzando lo que es capa gruesa que se va quedando. Sí, y cuando ya son plantas de tratamiento ya a nivel grande, como las de Ibarra, la de Ambato, la de Quitumbe, ahí ya tiene unos tornillos sin fin que van arrastrando los sedimentos. Esta es una de las etapas más importantes, podríamos decir, para los sistemas de tratamiento, por lo que todas las plantas de tratamiento de agua residual deben tener estos niveles de rejillas. Sí, por lo general lo que se saca son 0.64 centímetros. Han de ver en los libros que dicen 0.7, pero o sea, son 0.64 por lo general las que suelen vender, ¿no? Hay rotatorias, rejillas finas, discos, tambores. Los tambores son muy buenos, por ejemplo, para los hilos, porque se van metiendo en las bombas centrífugas y las van dañando. Entonces, las pérdidas por rejilla se usan mediante unas fórmulas súper sencillas, que es esta de aquí, ¿no? Estas pérdidas en rejillas. Pero yo, antes que verles esto, me gustaría indicarles los sistemas de cribado ¿cómo son los del sistema de cribado? ¿Cómo es? En inglés se llama screening, creo, ¿no? Screening, algo así, pero es... screening. Estas, fíjense, estas son las famosísimas cribas que ya son de limpieza automática con tornillos sin fin. Y estas son las rotatorias que son muy buenas, muy buenas. Y que, como les digo, sirven perfectamente bien en las de las textileras, en los hilos de las textileras. Vamos a aprender a diseñar las cribas, las pequeñitas, ¿no? Estas también, claro, se las puede hacer, pero tienen su grado de complejidad. Entonces, por ejemplo, aquí es una rotatoria. Le va agarrando y le va... aquí está el tornillo sin fin. Ay, perdón, señor. Este es el tornillo sin fin que le va elevando. O estas de aquí, que son como unas mallas en donde es como una correa de estas rotatorias. Si les va agarrando el agua y los residuos y les va subiendo y luego por gravedad va cayendo. Son costosas, pero son bastante útiles. Desde el aliviadero, ¿no? Entonces esas, bueno, ya se puede ver. Veamos si hay unas ya en funcionamiento. Aquí están. El agua con los residuos llegan y ahí estaba el tornillo, ¿no?
clásica agua residual, fíjense el color, medio gris. Lo primerito, hasta ahí se ve el tornillo sin fin, ¿no? Cómo va empujando los residuos. Y aquí le va a abrir una. Tiene estas ruedas, ¿no? Unas cadenas. Esta es la criba y este bracito es como que le va limpiando, exacto, a las rejas, ¿no? Es un bracito que automáticamente le va limpiando, da la vuelta y bota la basura. Y le va limpiando. Importantísimo esto en aguas residuales domésticas. Ustedes no tienen idea de lo que es de... Sí, y le bota y le da la vuelta. Entonces, en las aguas residuales domésticas llega una de cosas que ningún operador le gusta, por más nada asquiento que sea, le gusta agarrar, porque es horrible. Entonces, estos son los sistemas de cribado. Para el transporte de los residuos, fíjense, un tornillo sin fin le va empujando. Entonces, estos, a pesar de que son costosos, son muy buenos. Sistemas de cribado. Acuérdense, primero siempre, y luego lava el tornillo sin fin. Sí, y va transportando toda la basura. Muy bien, quiero indicarles el rotativo. Este es el rotatorio. Muy bueno para hilos. Entonces va entrando el agua, entra por esta bandeja el agua, cae en estas mallas. Sí. Y en la parte de arriba se le va agarrando el residuo. Por gravedad va cayendo y va teniendo por acá otra bandeja para que le vaya cogiendo a la basura. Y sale el agua así. Y hay unos que son bien, pero bien finitos. Y quitan, por ejemplo, pedazos de comida y todo. O sea, funcionan mejor. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, acá están las clásicas. Aquí, ¿qué es esto? ¿Quién me dice? Los civiles, ustedes saben qué es esto. Un desarenador. No. Un canal partial. Exacto. Un canal partial. Exactamente, es un canal partial. Ajá. Muy bien, entonces luego de eso va el sistema de desarenador. Ahí va el desarenador y queremos verle, y ahí tiene un sistema de cribado bastante bueno. Bueno, entonces ya vimos cómo funcionan, ahora veamos cuáles son las... Una preguntita ahí. Claro. Digamos que sea una industria como de los embutidos, que tiene bastante grasa y también sólidos. Y el problema de las grasas en estas cribas, o sea, como que les taparía o algo así. Sí, probablemente te toca poner un sistema de limpiado automático. Sí, cuando tienes mucha grasa, tienes razón, es bueno poner un sistema de limpiado automático. En los camales, por ejemplo, se hace lo siguiente. Quiero que se fijen, a veces, como vimos en ese gráfico, se suele hacer los sistemas de cribado así. Entra el agua, sube un nivel y luego sale un nivel más bajo porque este se va ensuciando. Acá tiene una como plataforma, viene alguien y con un rastrillo va sacando esto. Sí, un rastrillo va cogiendo con el rastrillo y le va alzando. Y le va quitando la basura. Pero este no es que funcione tan bien. Esto es lo que se suele hacer. Pero si pueden, no hagan esto. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Estas cribas nos funcionan bastante bien. Yo ya no hago las otras. A veces hasta bombeo y hago lo siguiente. Les agarras así, le agarran así, ¿no? Esta es la criba. Le ponen a 75 grados. Y esta es la tubería de ingreso del agua. Lo más cerca de acá posible. O la otra, que también funciona súper bien, es ponerle aquí una bandeja de agua bien nivelada. Y el agua le meten a esta bandeja. Y el agua nivelada, así con esta bandeja, empieza a chorrear por la criba. Sí. Y aquí llega el agua con las grasas, los sedimentos, todo. Y todo lo que es agua por la criba cae. Sí, por los agujeros de la criba. Mientras que todos los sólidos que empiezan a salir por acá caen hacia acá y vas acumulando aquí. Y aquí pones aquí pones, ay, está pasando al revés.
alcanzado. Pones una bandeja y vas agarrando solo el agua y vas transportando a otro lado. Y los sólidos se caen para acá. Sí, y los líquidos caen así, con una bandeja en la parte de arriba. Sí, esos han funcionado bastante bien. No son costosos. Otro que también sí nos ha funcionado más o menos, viste, en los camales, sobre todo cuando llegan huesos, pedazos de animales, pedazos de carne y todo, es poner una tubería así, sale el agua, cae el agua, se pone la criba, más desde acá no desperdiciar el espacio, pones la criba y aquí tiene los sólidos, y aquí los sólidos caen para acá, y se van acumulando, o sea, por gravedad caen. No 45 grados, mejor, como les decía, un poquito más de ángulo, unos 75 grados. Entonces los sólidos pegan acá y caen. Pedazos de hueso, todo así. Y por la criba pasa agua. Pasa el agua en un chorro grande y hay chorritos chiquitos de los que se van, ¿cómo decirlo? Que ya se va secando del resto de residuos que va cayendo. Entonces una criba con un desnivel, aquí tienes una alta pérdida de energía, eso sí no podemos negarlo. O sea, necesitas una altura grande para que caiga y para que vaya limpiando. Eso sí no se puede negar. Entonces sí necesitas una diferencia de pendiente. Pero esto es lo que mejor puede funcionar, lo que mejor funciona. No hay no le veo por ahí una foto de uno de estos sistemas de cribado o un video donde nos muestre estos sistemas de cribado, pero son los mejores. Muy bien. Sigamos. Entonces vamos a ver la fórmula. Sí. La fórmula de las cribas, que veíamos que las pérdidas van a ser igual a 1 dividido para 2 veces la gravedad por el caudal por el área eficiente o el área efectiva por un valor de C. Todo esto elevado al cuadrado. Esa es la fórmula. Las pérdidas van a ser igual a 1 dividido para 2 veces la gravedad multiplicado por el caudal por el área efectiva de la criba multiplicado por el C. Este C suele ser de 0.3 por lo general cuando la criba es limpia. Y todo esto elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, tenemos un caudal, digamos, tenemos un caudal de 500 litros por segundo. Sí, estos van a ser los datos. Vamos a hacer una criba un poquito grande. Este va a ser el caudal. Vamos a decir que el ancho de la criba, sí, este ancho de la criba, A va a ser igual a 50 centímetros y la altura H de la criba, H, va a ser igual también a 50 centímetros, a 0,5 metros. Si es que vemos, si el C, digamos que la criba está limpia, digamos que es 0.3 porque está limpia, la pregunta cuánto van a ser las pérdidas si el área eficiente, o sea, el área que está mojada, es de el 80%. Está fácil, ¿sí? Entonces, resolvamos. Tendríamos el H que tenemos que calcular, que va a ser igual a 1 dividido para 2 veces gravedad, 9.8 se usa, ¿no? Todo esto multiplicado por el caudal, que sería 500 o 0.5 metros cúbicos por segundo, por el área efectiva, que sería 0.5 por 0.5 por 0.8, por el C de 0.3. Todo esto elevado al cuadrado y ya tenemos la respuesta. Hagamos. Esto es como para verificar cuánto van a ser las pérdidas cuando la criba esté limpia y que no se nos rebose el agua. O sea que el agua que ingresa así, axialmente por aquí, o así, no se rebose por acá y vaya sin estar cribada. O sea, no sobresature la criba. Para eso me sirve. Hagamos. ¿Quién tiene ya la respuesta?
¿Quién tiene la respuesta ya? Es 3.54. Ya, muy bien, sería 3.54. Como el alto es de 0.5, entonces el h es mucho más grande y la criba ya se fue, que no funciona. O sea, esa criba no funcionaría. Esa sería la forma más fácil de hacer la comprobación. Sí. Entonces les voy a poner cómo sería la fórmula ya resuelta acá. Entonces sería h igual a 1 dividido para 2 veces por 9.8 metros por segundo cuadrado multiplicado por caudal, que era 0.5 metros cúbicos. Todo esto dividido para segundo multiplicado por 0.5 por 0.5 metros cuadrados, como es el 80% por 0.8 por 0.3. Todo esto al cuadrado. Entonces aquí se me hace metros sexta y acá metros cuadrados se me hace metros cuarta. Queda en metros el resultado. ¿Perdón? Queda en metros el resultado. Claro, el resultado me quedaría h en metros. Los segundos cuadrados se van con el cuadrado de acá en segundos. Y como nos dice Axel, nos sale 3.54 metros, que es mucho más alto de la altura que yo en realidad tengo, que es 0.5. Entonces esta criba no me va a funcionar. Así de lleno. Entonces el día de mañana vamos a aprender a diseñar con esta fórmula, pero ya hacer los diseños. O sea, no acá ver si es que al tanteo, no. O sea, veamos de esta altura, no funcionó. Veamos de esta altura, no funcionó. Sino con esta misma fórmula le vamos a hacer un despeje para calcular la altura de las cribas, de los sistemas de cribado. Bueno, no sé si hay preguntas. ¿No? Entonces, de mi parte, acabaríamos ya con la clase. Mañana vemos los ejercicios de los sistemas de cribado. Muchas gracias, ingeniero Renato. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy. El día de mañana continuamos.